Para acabar con la procrastinación siguiendo la enseñanza de Miyamoto Musashi, hay que comprender que no se trata de un problema de organización del tiempo, sino de una grieta en el alma. Musashi, el guerrero más letal que jamás haya empuñado una katana, invicto en más de 60 combates a muerte, no concebía la entrega como un lujo, sino como la única forma de seguir respirando. En el Japón del siglo XVII, un instante de titubeo equivalía a perder la cabeza. Hoy, ese mismo instante de titubeo ante el destello de una pantalla o una nimiedad cualquiera significa la aniquilación de tu destino. La procrastinación es el adversario que se cuela en tu fortaleza mientras rindes tributo al sueño. Si no lo ajusticias con la impasibilidad de un verdugo, él se encargará de devorar cada uno de tus años fértiles. La mayoría de la gente vive engañada al pensar que necesita esperar a sentirse inspirada para moverse. Musashi aborrecía esta falacia. En su tratado inmortal, Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos, sentencia que la postura de combate debe ser para el guerrero la misma postura que mantiene al estar en calma. Eso implica que la entrega no es un interruptor que se activa cuando aparece una empresa de peso. Es una condición de ser ininterrumpida. Si dejas que la holgazanería decida tu rumbo un martes cualquiera, la contienda está perdida antes de que suene el primer trompetazo. La entrega implacable consiste en borrar la frontera entre el momento de reposo y el momento de batalla. Cada gesto, desde el modo en que abandonas el lecho hasta la manera en que dispones tus instrumentos de faena, debe estar atravesado por una firmeza que no admite réplica. Para fulminar la procrastinación, primero hay que abrazar el principio del vacío. En la doctrina de Musashi, el vacío no es ausencia, sino nitidez absoluta. Procrastinas porque tu cabeza es un hervidero de interferencias, miedos al error, ansias de recompensa inmediata y la ilusión de que tu tiempo no se agota. Musashi se enclaustró en una caverna en los estertores de su vida para legar sus enseñanzas, desprendiéndose de todo aquello que sobraba. Tú has de hacer lo propio con tu territorio digital y mental. Cada página abierta en tu explorador, cada notificación que reclama tu atención, es un adversario que nubla tu perspectiva. La entrega implacable exige que despejes el campo de guerra. Si te dispones a obrar, el mundo exterior ha de desvanecerse. No hay familia, no hay redes, no hay apetito, no hay fatiga. Solo existes tú y el corte que has de asestar con tu acero, la tarea que te ocupa. Musashi insistía en el valor de la mirada lejana. Enseñaba que durante un duelo, si fijas la vista solo en el filo del enemigo, pierdes de vista sus pies y la tensión de su cuerpo, y la muerte te alcanza. En la vida actual, ese filo es el esfuerzo inmediato que te resulta incómodo emprender. Te obsesionas con lo cuesta arriba que resulta iniciar el entrenamiento o redactar ese informe, y esa visión miope te deja inerte. La mirada lejana te obliga a abarcar el conjunto. Si no ejecutas esto hoy, en 5 años serás una sombra mediocre de lo que pudiste haber sido. Has de aprender a contemplar el malestar del esfuerzo como algo remoto y menor, y el malestar del remordimiento futuro como algo cercano y descomunal. Esta inversión en la manera de mirar es lo que distingue a los que dominan de aquellos que son dominados por sus propios impulsos. La procrastinación es también una pérdida del compás. Decía Musashi, en todo hay cadencia, pero la cadencia en el arte de la guerra es la que verdaderamente cuenta. Quien procrastina lleva un compás quebrado, actúa a trompicones, arranca con ímpetu y se paraliza ante el primer tropiezo. El compás del guerrero es como la corriente que erosiona la roca, firme, incesante y sin pausas superfluas. Para romper con la procrastinación y llegar a ese grado de entrega, has de fijar una cadencia de batalla cotidiana que no admita discusión. No importa si está lloviendo, si te pesa el ánimo o si apenas has pegado ojo, el compás no se negocia. La maestría no es un golpe de azar, es la repetición incansable de lo elemental hasta que lo elemental se vuelve extraordinario. Musashi no ganaba sus enfrentamientos por casualidad, sino porque su cadencia de preparación era tan abrumadora frente a sus rivales que el enfrentamiento mismo era apenas un trámite. Otra idea fundamental para vencer la procrastinación es asumir la muerte.
el camino del guerrero. La procrastinación echa raíces en la mente de quien se cree eterno. Malgastamos nuestro tiempo como si el reloj no tuviese fondo, y sin embargo la procrastinación nos roba la vida a sorbos, pero Musashi sabía que cada aliento es un favor que se nos concede. Su entrega era sobrecogedora, porque se cimentaba en una urgencia radical. Si tuvieras la certeza de que te quedan solo un día de vida, ¿seguirías procrastinando con frivolidades? Seguramente no. La entrega de Musashi te exige que hagas tuya esa urgencia desde ahora para acabar con la procrastinación. No aguardes a que una desgracia te obligue a cambiar. Engendra la crisis dentro de ti. Siente el lastre de los años que has perdido por procrastinar y deja que ese lastre se convierta en el ímpetu que te empuje a obrar. La autocomplacencia es el veneno más dulce. Te va matando poco a poco mientras te arrulla con la promesa de que mañana será mejor, alimentando así tu procrastinación. En el manejo de la espada, Musashi perfeccionó el uso de los dos sables, la escuela Niten Ichi-ryu. Mientras otros se ceñían a una sola manera de pelear, él ensanchó sus capacidades. Para aniquilar la procrastinación, tú también requieres dos sables, el plan y la acción. El plan es tener claro lo que vas a emprender antes de ponerte a ello. La acción es la energía directa de llevarlo a cabo sin vacilar. La mayoría fracasa ante la procrastinación porque pretende diseñar mientras está en plena faena. Eso es como querer afilar tu hoja en medio del combate. La entrega radical dicta que la planificación se realiza con antelación para que, al momento de actuar, la cabeza quede despejada, la procrastinación no tenga espacio y solo perviva el gesto mecánico y certero hacia la meta. Es necesario hablar de la fortaleza interior a través de la incomodidad para erradicar la procrastinación. Musashi pasó gran parte de su vida errante, durmiendo a la net y meto a la intemperie y rehuyendo los lujos que pudieran mermar su temple. La vida actual está pensada para que nunca topes con la incomodidad, y es justo esa comodidad la que abona tu procrastinación. Tu cerebro opta por la senda con menos resistencia, porque lo has habituado a la recompensa inmediata, y ese es el caldo de cultivo de la procrastinación. Para romper esa dinámica, debes encarar aquello que te desagrada con intención. La entrega de Musashi se forja en las duchas heladas, en el ayuno, en las jornadas extra de estudio cuando te escuecen los ojos. No lo haces únicamente por el beneficio físico o intelectual, sino para dejar claro a tu mente quién lleva el mando. Cuando te habitúas a gobernar tus reacciones más primarias, la procrastinación deja de dominarte y cualquier tarea laboral se convierte en una instrucción que se cumple sin titubeos. La verdadera disciplina no necesita testigos. No se manifiesta con imposiciones ruidosas ni con gestos de sacrificio que buscan reconocimiento. Es esa elección callada que haces cuando el reloj marca las 5 de la mañana y no hay nadie alrededor. Es el acto de apartar aquello que te dispersa sin que nadie llegue a enterarse. Decía Musashi que incluso en la soledad debes conducirte como si un ejército entero te observara. Esa coherencia interna es lo que realmente desmantela la postergación. Si te engañas acerca de lo que hoy harás, has quebrado el valor de tu propia palabra, y quien no honra su palabra ya ha sido vencido antes de empezar. Esa forma exigente de disciplina no es más que una expresión profunda de amor hacia ti mismo. Es negarte a fracasar, porque reconoces que vales demasiado como para dejar que tu potencial se desvanezca en nada. Para Musashi, el arte de la estrategia no se limitaba al combate, sino que era un camino hacia la realización plena a través del dominio absoluto. Cuando eliges dejar de aplazar, no solo estás siendo más eficaz, estás recuperando tu soberanía como individuo. Dejas de reaccionar como un ser arrastrado por impulsos externos y te conviertes en el artífice de tu propia existencia. La espada de Musashi no solo atravesaba cuerpos, atravesaba ilusiones, atravesaba flaquezas. Cada vez que superas la tentación de dejar algo para después, estás tajando las ataduras que te sujetan a lo mediocre. Esa disciplina implacable es aquella en la que la posibilidad de abandonar ha sido borrada de tu léxico.
Es una entrega absoluta a la excelencia, donde el único respiro que te permites es aquel que te recarga para el siguiente embate. Comprende esto. El tiempo no es riqueza, el tiempo es existencia, y aplazar es un modo de extinguirte en cuotas. Musashi nos recuerda que la senda es extensa y exigente, pero cada avance realizado con determinación constituye un triunfo. No persigas atajos, ni busques soluciones rápidas de productividad. Busca esa mutación interior que te lleve a considerar la indolencia como una afrenta a tu propia existencia. Asume la actitud del guerrero, sostén tu paso firme y adéntrate en el vacío de la acción sin reservas. La lucha contra la postergación no se define en una sola victoria, se define cada amanecer, en cada elección, con cada aliento. Conviértete en el guerrero de tu propio camino y no consientas que nada, ni siquiera tus propias cavilaciones, se interponga en tu avance hacia el dominio pleno. Para que esa disciplina propia de Miyamoto Musashi se erija como la herramienta definitiva que desintegre tu hábito de aplazar, debemos sumergirnos en lo más hondo de la psicología del guerrero. Musashi no solo hacía referencia al enfrentamiento físico, sino a la estructura de la mente cuando se halla bajo presión límite. La postergación no es más que un recurso de defensa de un ego temeroso que huye del juicio sobre su propia actuación. Musashi, desde su vasta sabiduría práctica, entendía que el temor y la incertidumbre son parásitos que crecen alimentándose de la demora. Si aguardas el instante ideal, el adversario te clavará su filo en el pecho. En el terreno de tu productividad, si esperas a sentirte preparado o a verlo todo con claridad, la vida te arrollará mientras sigues puliendo una hoja que jamás llega a desenvainarse. El principio de frenar la intención es clave en esta segunda fase de una disciplina que raya en lo implacable. Lo que Musashi sostenía es que, en un enfrentamiento, si logras leer la intención de ataque del contrario antes de que su cuerpo se tense, puedes desmoronar su ofensiva antes de que empiece. Si lo trasladamos a la postergación, se trata de convertirte en un observador obsesivo de tus propias señales de evasión. Justo antes de que tu brazo se estire hacia el móvil, justo antes de que tu cabeza te susurre un vídeo más, ocurre un instante casi imperceptible donde nace la intención. La exigencia de este nivel de disciplina es que interrumpas ese instante antes de que se transforme en acto. No se trata de pelear contra la distracción cuando ya te atrapó. Se trata de aniquilarla en el mismo momento en que asoma como pensamiento. Eso exige una vigilancia hacia adentro, que la mayoría de la gente esquiva porque resulta agotador. Pero es el costo de tener un dominio absoluto sobre tus propios impulsos. Ahora, pasemos a esa idea de la rigidez como estrategia en el mundo actual. Nos han inculcado que lo mejor es ser adaptables y tratarnos con indulgencia. Musashi probablemente diría que ese es el camino seguro hacia la derrota. En el Tratado del Fuego, explica cómo se puede doblegar al adversario mediante una presión sostenida y sin concesiones. Tu tendencia a aplazar es ese adversario. Si le concedes 1 milímetro de espacio, terminará ocupándote 1 kilómetro entero. La disciplina en su forma más exigente consiste en fijar normas que funcionen como leyes inquebrantables en tu universo personal. Si decidiste que a las 8:07 de la mañana vas a iniciar la primera tarea, no hay razón en el mundo que justifique un desvío. Musashi no admitía justificaciones basadas en el clima, el estado del camino, ni el filo de su espada. Él simplemente vencía. Tú necesitas incorporar esa misma firmeza. La flexibilidad es un recurso para quienes aún no definieron un rumbo claro. Para quien persigue la excelencia, el camino es una línea de fuego recta que arrasa con todo lo que encuentra. Hay un aspecto adicional que muy pocos rescatan de la enseñanza de Musashi: la integración entre el espíritu y el cuerpo. Lo que hace que procrastines es que tu mente desea algo, el logro, pero tu cuerpo desea otro, el bienestar inmediato. Existe una ruptura entre el que da la orden y el que ejecuta.
Musashi enseñaba que el cuerpo tiene que ser una prolongación instantánea de la voluntad. Si tu mente dice, ponte en pie, el cuerpo no tiene que cuestionar ni si hace frío. Debe reaccionar como un destello. Esta armonía se consigue con lo que él llamaba el entrenamiento de los 10.000 días. Decía que se requieren 1.000 días de práctica para dominar lo elemental y 10.000 días para alcanzar la cima. La disciplina que disuelve la postergación no se edifica con una semana de esfuerzo sobrehumano, sino con la decisión rutinaria y hasta tediosa de no fallar hoy, y repetir eso mañana y al día siguiente, hasta que la respuesta del cuerpo a lo que ordena la mente sea automática, sin un instante de demora. Ahora, reflexionemos sobre la manera de posicionarse frente a lo difícil. Musashi dejó una frase contundente. A través de la práctica, convierte lo difícil en fácil. A través del dominio, convierte lo fácil en bello. La mayoría de la gente pospone las cosas porque percibe la tarea como algo complejo y, en consecuencia, incómodo. Musashi encaraba esto con un método de endurecimiento. Se enfrentaba a varios rivales a la vez para que un combate singular le resultara elemental. Para aplicar esto a tu vida, tendrías que sobreentrenar tu determinación. Si tu actividad demanda 4 horas de concentración, entrena tu capacidad para mantenerla durante 6. Si tu proyecto requiere valentía, búscate situaciones voluntarias que te generen más temor todavía. Cuando elevas el umbral de lo que consideras difícil, las actividades cotidianas que antes te llevaban a postergar pierden su capacidad de influir sobre ti. Terminas convirtiéndote en alguien que acecha los desafíos en lugar de ser alguien a quien las circunstancias acechan. Otra lección brillante de Musashi nos habla de hacer las cosas con inteligencia. La visión del carpintero. Un experto en su oficio no desperdicia la madera, evita gestos que no aportan y cuida sus herramientas con un respeto casi sagrado. Quien procrastina es como un carpintero descuidado que deja que sus instrumentos, su mente y su cuerpo se llenen de óxido y después se lamenta de que todo cuesta el doble. La filosofía de Musashi te impulsa a convertirte en un técnico de tu propia existencia. ¿Cómo descansas? ¿Con qué alimentas tu cuerpo? ¿Qué clase de información estás introduciendo en tu mente? Si tus herramientas están deterioradas, tu fortaleza mental flaquea y la procrastinación se impone. Mantener tu espada bien afilada implica que, al momento de actuar, el golpe sea certero y fluya sin esfuerzo. Ahora, adentrémonos en la lógica de la montaña y el mar. Musashi decía que si tu adversario espera el mar, tú debes convertirte en montaña. Si espera la montaña, tú debes ser el mar. Esto habla de saber adaptarse dentro de una estructura firme. La procrastinación muchas veces nace de la rutina. Musashi evitaba quedar estancado alternando sus formas de ataque. Si sientes que dejar todo para después te supera porque una tarea se vuelve monótona, cambia tu estrategia, pero no abandones el terreno. Cambia de lugar donde trabajas, modifica el modo de abordarlo, pero no detengas la acción. La disciplina no es ser un autómata, sino ser un estratega hábil que utiliza cualquier recurso para vencer la inacción. No dejes que tu mente se aburra, manténla alerta, siempre buscando la forma más directa y efectiva de terminar lo que has empezado. Otro punto clave es el desapego del resultado. Parece contradictorio, pero Musashi enseñaba que para ganar no hay que obsesionarse con ganar, sino con ejecutar bien el movimiento en el momento justo. La procrastinación se alimenta de la ansiedad por lo que vendrá. ¿Y si no queda bien? ¿Y si fracaso? Esas preguntas atan. Musashi entraba al combate aceptando la posibilidad de la muerte, y eso lo liberaba para pelear con una precisión aterradora. Tú debes hacerlo mismo. Enfrenta tu tarea sin cargar con tus propias expectativas. Hazlo por el simple hecho de hacerlo bien, por el orgullo de ser alguien disciplinado. Cuando dejas de necesitar que el resultado sea perfecto, el miedo desaparece y con él se van las excusas para aplazar. Te conviertes en una fuerza que actúa porque actuar es su naturaleza. Por último, hablemos de la soledad del guerrero.
Musashi pasó gran parte de su vida solo, no porque no tuviera opciones, sino porque sabía que el camino de la verdadera disciplina es un recorrido que cada uno hace por sí mismo. La sociedad actual es una máquina que te acostumbra a buscar validación externa, y eso te debilita. Si necesitas que otros te vean esforzarte para sentirte motivado, tu disciplina es frágil. La disciplina profunda de Musashi es interna y silenciosa. Es la capacidad de mantener tus propios estándares cuando no hay nadie mirando, cuando no hay aplausos y cuando a nadie le importaría si te rindes. Es la integridad de cumplirte a ti mismo. En el momento en que entiendes que tu mayor juez y tu mayor adversario eres tú mismo, dejas de buscar excusas externas para justificar tu inacción. Te conviertes en tu propio soberano. El camino nos revela que la constancia no es un suplicio, sino la llave de emancipación más poderosa con la que cuenta el ser humano. Musashi no destacaba por un don innato, sino porque eligió, en cada jornada de su existencia, no dejar que su instinto más bajo dominara a su voluntad más alta. Para aniquilar la postergación, debes estar dispuesto a consumir al individuo que eres ahora para que aquel que aspiras a ser emerja entre las brasas. Esto no es un tránsito sencillo, es un despojo total tu conformismo. La cuestión no reside en si tienes la capacidad, sino si posees la osadía de plantar cara a tu indolencia y deshacerte de ella sin titubear ni un segundo. La senda de la táctica se despliega ante ti, pero demanda que abandones tu flaqueza en el umbral. Para que esta enseñanza no se diluya en el vacío de tu mente, debes sellar este compromiso con un acto inmediato. La templanza de Musashi no se analiza, se forja en la carne. Si has arribado hasta este punto, es porque ya no formas parte de la multitud que aplaza. En este instante, eres un verdugo de tu propio avance. Si estás preparado para extirpar tu dilación y regirte por la ley del temple, escribe la palabra guerrero para confirmar que eres parte de los escasos que culminan lo que inician. No postergues tu llamado para mañana. El combate es ahora. El triunfo te aguarda. Nos hallamos en la senda de la táctica.